Vamos a hablar de un tema sumamente interesante. Este tema es con respecto al tema del algoritmo, algo que muchísimos hemos buscado dominar, que hemos buscado posicionar mejor nuestro anuncio, porque lógicamente existe más competencia, hay más oferta, más personas colocando lo que son sus propiedades y nosotros tenemos que hacer ser esos diferenciadores, ¿no? Necesitamos destacarnos del resto y no está de más entender que conforme va pasando el tiempo, Airbnb busca también premiar a esas propiedades, que uno de sus enfoques es más a nivel de experiencia que solamente brindar un servicio. Mi tarea el día de hoy con este entrenamiento, uno de mis objetivos principales es poderte brindar un conocimiento de cómo es que funciona el algoritmo, que entiendas cómo este 2025 puedes afrontar de una mejor manera lo que es tu propiedad para poderla posicionar mejor, para poderte comer el mercado, para que tengas un aumento de reservaciones, porque debes entender una cosa. Debes entender que tener demanda es totalmente posible. ¿Cuántas personas viajan día con día? ¿Cuánto turismo a veces tenemos dentro del sector? ¿Cómo es posible que a otros les esté yendo bien y de pronto a nosotros no? Y lo más importante de todo esto, pues es abrir tu mente a un nuevo conocimiento, empezar a utilizar otras estrategias, empezar a utilizar otras herramientas para así poder hacer que tus anuncios se posicionen aún mejor. Un punto muy importante y con algo con lo que yo quiero iniciar es que debemos entender que esto es un negocio. ¿Ok? Este es un punto muy importante. Esto es un negocio. Debes repetir, repite después de mí. Esto es un negocio. Y como todo negocio, un negocio requiere inversión, un negocio requiere obviamente medición. No podemos mejorar lo que no se mide, no se mejora. Tenemos que aprender a medirnos, a medir cuál es nuestro engagement, qué tanto alcance tiene nuestro anuncio, qué tanta conversión tiene. Todo este tipo de cosas es muy importante que nosotros también las midamos. Y sobre todo, un negocio requiere tiempo y requiere desarrollo de habilidad. Hay una frase que a mí me gusta mucho que es o tú estás aprendiendo y estás creciendo o simplemente no estás aprendiendo y estás decreciendo. Entonces uno debe tener esa mentalidad abierta de aprender. Y por eso los felicito porque el día de hoy, jueves 26 en la noche, para algunos 8:40, para otros 9:40, para otros 10:40, están en este momento pues con esa mentalidad abierta, ¿no? Queriendo aprender y queriendo mejorar, ¿ok? Así que, bueno, objetivo principal. Debemos saber que Airbnb en este 2025 se centra en personalización, ¿ok? Es muy importante que apuntes esa parte, personalización e innovación. Al final, este taller lo que va a buscar es entender cómo funciona el algoritmo este año que viene y cómo anticiparnos a todas esas nuevas tendencias. Muchas personas a veces me dicen, Rodrigo, pero ¿de verdad tengo que hacer más para hacer que mi anuncio se posicione? No es solo subir el anuncio, ahora cada vez siento que tengo que hacer más. Y la realidad es que sí, entre más oferta haya, entre más competencia haya, nuestra tarea pues es diferenciarnos del resto. Si tú consideras que solo manteniendo la propiedad limpia o solamente subiendo el anuncio es suficiente para poder generar ventas, o sea, reservaciones, estamos mal. Tú tienes que tener un plan, tú tienes que tener una estrategia. Tú tienes que ver esto como un negocio, esto lo vamos a hablar más adelante con los términos de utilidad. Tú tienes que ver esto como un negocio y tienes que buscar ese porcentaje de ganancia y debes estar dispuesto a hacer cambios, a optimizar tu propiedad para que ese porcentaje de ganancia se dé. No es necesario hacer que tu propiedad vuele de vueltas o haga mil cosas, ni nada de eso, pero sí necesitamos entender de que nos debemos diferenciar. Entonces, el algoritmo. Ok, muchas personas a veces preguntan, Rodrigo, verdaderamente qué es el algoritmo? Recordemos que todo esto es un tema
totalmente tecnológico. Recordemos que todo esto, al final, el Internet, las aplicaciones, estamos hablando de que es un tema totalmente digital. Y sabemos nosotros que existen obviamente aparatos como una calculadora que tienen la posibilidad de sacar cálculos muchísimo más rápidos que un ser humano, ¿verdad? O sea, tienen esa capacidad de poder descifrar o desarrollar lo que son, por ejemplo, operaciones matemáticas de una manera más rápida, más efectiva y más simple. Entonces, cuando nosotros hablamos de algoritmo, debes entender de que Facebook es un negocio, ¿ok? YouTube es un negocio, Airbnb es un negocio. Cada uno de estos negocios dan un servicio y aunque para ti ese servicio tú creerías que es gratis, porque tú puedes pensar, bueno, yo utilizo Facebook gratis, claramente, pero debes saber que hay millones, hay un tráfico y este es un primer punto que yo quiero que entiendas cuando hablamos de tema de algoritmo. Debes entender que lo que beneficia a estas aplicaciones, lo que beneficia a Facebook, lo que beneficia a YouTube, es ese tráfico de personas, o sea, ese alcance que tienen con estas plataformas gracias a que simple y sencillamente es gratuito, ¿ok? Entonces te voy a mostrar aquí, voy a ir anotando aquí, vamos a ver, voy a ir anotando aquí voy a estar rayando un poquito. Ok. Entonces mira, ¿qué es lo que sucede? Tú debes entender lo siguiente con el tema para que entiendas un poquito más cómo funciona el algoritmo. Ahorita me estoy basando en explicártelo desde el lado de Facebook y todo esto, porque pues obviamente es algo que nosotros utilizamos bastante en el día a día. Entonces tenemos prácticamente lo que es, aquí está. Tenemos lo que es, por ejemplo, la aplicación, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, lo que es Facebook. Y entonces, ¿qué pasa? Bueno, está Facebook, ok, ahí está Facebook. Y como vengo diciéndote, Facebook tiene un tráfico, ¿no? Tiene un tráfico de personas. ¿Por qué? Porque muchas personas pues nos metemos a utilizar lo que es esta aplicación, ¿verdad? Entonces, este tráfico es totalmente gratuito. Mírenlo como tráfico, lo pueden denominar también como alcance. O sea, muchas personas nos metemos, utilizamos esto. Entonces, ustedes dirán, pero ¿cómo es que para ellos esto finalmente es un negocio? Pues bueno, es un negocio simple y sencillamente. ¿Por qué? Porque Facebook lo que hace es que le dice a otros negocios, por ejemplo, a un negocio de autos, se lo dice a un negocio de pintura, se lo dice a cualquier tipo de negocio, les dice, oye, nosotros tenemos un tráfico, todo lo que nosotros mostramos, la gente entra a nuestra aplicación de manera totalmente gratuita. Aquí hay millones de personas, millones de usuarios que entran, por ejemplo, a lo que en este caso es Facebook. Entonces, lo que nosotros queremos es cobrarte a ti para que tú pagues una publicidad, ¿verdad? Y esta publicidad que tú estés pagando se la vamos a mostrar a todos estos usuarios. Entonces, ese es prácticamente el negocio de un aplicativo, de una red social, para los que no saben, así es como funciona. Entonces viene Facebook y le dice, por ejemplo, a esa persona que vende autos, vamos a poner el ejemplo de un negocio de autos, y le dice, oye, tú vendes autos, entonces lo que queremos es que tú nos pagues pauta, ¿verdad? Publicidad, por simplemente nosotros darte este alcance, ¿no? Este alcance que nosotros te vamos a estar dando es para estos millones de usuarios. Ahora bien, para hacer que Facebook le vaya bien en este negocio, lo que necesita es mostrarle esto no a los millones, sino mostrárselo a las personas más interesadas. Y para esto Facebook lo que utiliza es un algoritmo. Aquí ya entra la palabra que muchos de ustedes han utilizado. ¿Qué es el algoritmo? Bueno, en el caso aquí de Facebook, el algoritmo prácticamente lo que hace es que reúne la información de estos millones de usuarios y los filtra. ¿Listo? No se lo muestra a los millones, sino filtra a las personas
más interesadas o a las personas que podrían comprar este producto. El algoritmo prácticamente hace todo esto con base de datos. ¿Cuál es la base? Si tú te estás preguntando, Rodrigo, pero ¿qué base de datos? Bueno, toda la base de datos que tú aceptas que Facebook adquiera de ti cuando le das a aceptar a los términos y condiciones, a la privacidad. Tienes que saber que ahí hay muchísima información. Es más, Facebook ya ha tenido algunas demandas por el tema de qué tanta información logra obtener de ti. Entonces, logra obtener prácticamente suficiente información para poder detectar, por ejemplo, de que de estos millones existen ciertas personas que aman los carros y el algoritmo se encarga prácticamente de detectar estas personas que son más interesadas y los conecta con el anuncio. Aquí hay un punto dentro de este proceso que te estoy enseñando, hay un punto muy importante que es la conexión. Mira cómo el algoritmo conectó a las personas más interesadas con el anuncio. Hay una conexión entre cliente y anuncio. ¿Listo? O sea, mostró el anuncio, se los mostró a ellos. ¿Por qué? Porque se cumplen dos variables muy importantes. El algoritmo no solo detecta quiénes son los clientes potenciales que pueden comprar, si son personas amantes de los autos, si son personas que de pronto se han metido a páginas de carros. Todos esos datos los recopilan para poder definir qué es un cliente potencial, sino que también el algoritmo verifica si el anuncio es un buen anuncio, si el anuncio ya tuvo ventas y no les quedó mal, si lo que el anuncio que están mostrando pues es de alta calidad. O sea, hay para el algoritmo, digamos que hay un análisis desde las dos aristas, ¿no? O sea, desde estas dos directrices, el algoritmo no solo va a evaluar al usuario y al cliente potencial, sino que también va a evaluar el anuncio que en este caso se está mostrando. Cuando las dos variables son variables que coinciden y son variables que verdaderamente pues uno dice, bueno, esas variables sí, sí conectan, son variables que están en lo correcto, pues hay una conexión, ¿no? Conecta prácticamente el anuncio con el cliente y entonces en ese momento se genera una conversión, ¿ok? Aquí es donde simple y sencillamente generamos una conversión cuando hay una conexión desde estas dos variables. Y esto es un punto muy importante que nosotros debemos considerar a la hora de hacerlo. Entonces, ¿por qué se los estoy explicando a cada uno de ustedes? Se los estoy explicando, ¿por qué? Porque uno de los puntos más importantes que nosotros tenemos que considerar es entender cómo funciona un algoritmo. El mismo algoritmo que funciona en Facebook, quitémosle el nombre si quieren, o sea, simplemente ya no lo llamemos Facebook, ahora llamémoslo Airbnb. Ok, vean cómo funciona de manera similar. Airbnb, el algoritmo, ¿cómo es que trabaja? Trabaja de la misma manera. Airbnb tiene un tráfico, tiene un alcance. ¿Cuántos de ustedes pueden descargar Airbnb? Se pueden meter a ver propiedades sin tener que pagar absolutamente nada, ¿verdad? Todos lo podemos hacer. Entonces quiere decir que hay un tráfico. Como hay un tráfico, hay millones de usuarios. Entonces, dentro de todos estos usuarios, lo que busca Airbnb es conectar el anuncio. Vamos a cambiar aquí la variable autos y pauta y vamos a poner anuncio y lo va a conectar con el cliente o huésped que está buscando una propiedad. Y hace esta conexión. Va a conectar el anuncio con el cliente y con el huésped para buscar una conversión. Pero seamos totalmente lógicos. Quiero que vayamos desde la lógica. ¿Qué anuncio creen ustedes que va a mostrar? ¿El mejor anuncio, el peor anuncio, un anuncio más o menos? ¿Qué anuncios son los primeros que la misma plataforma va a querer mostrar en el inicio de su página? ¿Qué anuncios van a ser esos caballitos de batalla? Pues obviamente son anuncios que cumplan con ciertas características que para el algoritmo
cumplen para poder definir que el anuncio es un anuncio 10 de 10, o sea que es un muy buen anuncio. ¿Listo? Entendido esto, creo que ya prácticamente con esto entendimos que lo que nosotros tenemos que hacer entonces es entender cómo podemos hacerle entender al algoritmo que nuestro anuncio es bueno, que nuestro anuncio, pues obviamente es un anuncio de alta calidad para poder tener más visibilidad. Para esto, vamos a ver cuáles son las tres fases del algoritmo en Airbnb. El algoritmo ha evolucionado. Este es otro punto muy importante que tú debes entender. El algoritmo no se queda a la expectativa de lo mismo. Prácticamente cada vez va buscando otro tipo de cosas para posicionar mejor. Desde su creación hasta el 2025, el algoritmo ha evolucionado. Una fase inicial, aquí se las tengo, 2008-2015, su prioridad era la disponibilidad y lo que era el tema de reseñas. Para los que conocen la historia, por ejemplo, en Airbnb, ustedes saben que en esas épocas, cuando se empezaba, era un tema más de que las fotografías tuvieran alta calidad, que hubieran más propiedades. Entonces, eran los tiempos de oro porque solo con subir tu anuncio podías tener muy buen posicionamiento y teniendo prácticamente buenas reseñas. En la fase intermedia 2016-2022 hay una introducción de herramientas, ya esto ya es un tema de precios dinámicos, ya hay más oferta, ya hay más competencia. Entonces, aquí lógicamente el posicionamiento va a venir dependiendo de la oferta que cada uno esté dando. Y actualmente en el 2023 al 2025, enfoque en personalización, análisis predictivo y sostenibilidad. Estos se los dejé ahí marcados porque es muy, pero muy importante que ustedes en este momento lo apunten. Personalización. Métanse a su aplicación, métanse a la página de inicio y se van a dar cuenta que lo que busca hoy por hoy Airbnb es posicionar aún más a todas aquellas personas que comparten una experiencia. ¿Ok? Así que, ¿cuáles son las tres claves del algoritmo este 2025? Vamos a ver estos tres puntos importantes de los cuales nos podemos enfocar para este año. Primero, personalización extrema. Segundo, sostenibilidad, certificaciones ecológicas. Y tercero, retención de usuarios, influencia en el tiempo del anuncio. En pocas palabras, personalización extrema. Tenemos que empezar a desarrollar estrategias donde brindemos una experiencia, no solo un servicio. Sostenibilidad y certificación ecológica, ¿qué quiere decir? Que obviamente si estás apegado a todo lo que es el tema del cuidado del medio ambiente y tienes este tipo de cosas, te va a ayudar a posicionarte aún mejor. Y retención del anuncio que quiere decir que los huéspedes tengan muchísimo más tiempo de retención dentro de lo que es tu anuncio. Esto es clave para que el algoritmo entienda que tu anuncio gusta bastante, ¿ok? Así que, ¿qué qué tanto impacto tienen las malas reseñas? Yo estoy seguro que muchos de los que estamos acá entendemos que una mala reseña, pues lógicamente nos afecta. Solo permítanme un segundo, voy a agarrar un poquito de agua. Denme un segundito. Con el tema del impacto de las malas reseñas, yo sé que muchos de los que están aquí entienden pues esta parte donde dicen, ok, sabemos que si nos colocan una mala reseña, pues obviamente puede afectar nuestro posicionamiento. Pero verdaderamente, ¿qué tanto nos afecta? Dos puntos muy importantes que ustedes deben saber. Primero, hay un desposicionamiento inmediato en los resultados de búsqueda. Y segundo, hay una menor probabilidad de reservas futuras. Airbnb utiliza algo que se llama estrategia preventiva. La estrategia preventiva es que no espera, por ejemplo, no va a esperar a que el desastre suceda para poder decir, ah, bueno, no, la verdad es que esta propiedad no impacta, no funciona, entonces mejor no la anunciemos. En realidad,
el mismo algoritmo logra detectar que de pronto la propiedad no es del todo funcional, podría llegar a ocasionar problemas y de esta manera trata de prevenir futuros desastres, en este caso, tanto para el huésped, para el cliente, desposicionando lo que es el anuncio, ¿ok? Así que si tú crees que tu anuncio no se posiciona, que no se posicionan, debes entender que esto sucede no porque tengas una mala reseña, sino que de pronto el algoritmo entiende o previene que tal vez tu propiedad podría llegar a tener ciertas malas reseñas en un futuro. Entonces, dos puntos importantes para poder trabajar esta parte. Primero, necesitamos aprender a responder rápidamente y con profesionalismo. Y segundo, saber ofrecerse soluciones antes que los huéspedes publiquen la reseña. El punto más importante dentro de lo que es esta diapositiva es que tú entiendas que las malas reseñas no pueden existir dentro de lo que es tu propiedad. Una mala reseña, mira, un 3 estrellas, una reseña de 2 estrellas, verdaderamente te desposiciona muchísimo, muchísimo dentro de lo que son los buscadores. Existe lo que son también palabras clave, eso lo vamos a ver ahorita en un segundo, que esto también hace y da a entender y nos muestra si verdaderamente tu anuncio tiene ciertas palabras específicas que podrían detectar de que no está gustando. Esto también puede ser dentro de lo que es una reseña. Así que, como bien te venía diciendo, estas son las nuevas características que el algoritmo busca: un análisis predictivo, anticipa demandas y ajusta precios; lista negra, Airbnb prioriza anfitriones con buen desempeño; y mejora en personalización de recomendaciones para lo que son los usuarios, ¿ok? Así que vamos a empezar a ver cuáles son estas estrategias de posicionamiento que nos van a estar ayudando. Otro punto muy importante que se me olvidó recalcar es que todo esto que estamos viendo estamos basados en uno de los mejores libros que hay con respecto a todo lo que es el tema del algoritmo, que es Dominando el Algoritmo. Prácticamente nos estamos basando ahí, nos estamos basando en este libro de acá, ¿ok? Así que seguimos. ¿Cuáles son estas estrategias de posicionamiento? Ok, un punto muy importante para trabajar mejor tu posicionamiento, vamos a desarrollar lo que es una estrategia gradual de aumento de precios. Escúchenme bien, este no es un entrenamiento de precios, pero el día de hoy les voy a estar enseñando cómo ustedes pueden desarrollar verdaderamente un precio ideal. Les voy a estar hablando de cómo ustedes van a manejar sus precios para poder maximizar sus ganancias, y todo esto lo vamos a estar viendo en términos de negocio, porque es muy importante que nos basemos 100% en negocio, ¿ok? Así que voy a compartirles aquí lo que es el pizarrón. ¿Listo? Lo que aquí no me van a estar, no van a, no vayan a escribir, no van a escribir porque ni siquiera me recuerdo cómo bloquear eso, ¿ok? Entonces, miren, aquí vamos a hablar sobre lo que es estrategia. Ya, a mí me parece, si empiezan a rayar mucho, lo quito, ya no les explico, ¿ok? O si no, saco a la persona. Entonces, vean, estrategia de posicionamiento de precios. ¿Listo? Uno de los puntos que quiero que ustedes apunten es que algo que no le gusta o no le suele gustar al algoritmo es un cambio de precios de manera totalmente brusca, ¿ok? Esto es muy, muy importante que lo entendamos. O sea, si tú tienes definido un precio, todo lo voy a manejar en dólares porque aquí hay personas de todas las partes de Latinoamérica. Entonces, si tú tienes un precio, por ejemplo, de $50, y tú de golpe dices, ah, no, pues la verdad es de que siento que no es mi precio, entonces lo que voy a hacer es que lo voy a aumentar
a $75, esos $25, que es prácticamente un aumento del 50% más sobre el precio que ya tenías, es algo que verdaderamente al algoritmo no le gusta. Entonces, nuestra estrategia de posicionamiento de precios tenemos que aprenderlo a desarrollar de una manera gradual, ¿ok? Gradual. Entonces, punto número uno, para nosotros definir un precio necesitamos considerar cuatro variables. ¿Listo? Si tú no estás considerando estas cuatro variables, estás colocando tu precio de una manera totalmente equivocada. Son cuatro variables las que necesitamos definir al momento de querer colocar un precio en el mercado y ahorita las vamos a ver, ¿ok? Variable número uno que nosotros necesitamos considerar es el precio oferta promedio dentro del sector. Precio oferta promedio del sector. ¿Ok? Esto lo hace casi la mayoría de personas. La mayoría de personas considera lo que es el precio del vecino, el precio de la persona que tiene al lado, etcétera. Esto, la mayoría sabe manejar esto. Y esto no es nada más que un pequeño estudio de mercado que solemos hacer, donde vemos a cuánto lo tiene el de la par y entonces como el de la par, yo qué sé, lo tiene a $60, entonces nosotros también pues lo colocamos más o menos como a ese precio, ¿no? Entonces aquí un punto muy importante es que ustedes consideren por lo menos unas 20 propiedades. Esto es una recomendación que les doy, unas 20 propiedades y lo mejor de todo es que sean propiedades que verdaderamente sean iguales a las de ustedes, ¿ok? Que sean propiedades que se parezcan mucho, mucho a las de ustedes. Que voy a ir eliminando aquí algunos rayoncitos. Ok, bueno. Segunda variable que tenemos que considerar para definir un precio, costos fijos, ¿ok? ¿Cuáles son esos costos fijos que tú tienes? En este caso, los costos fijos que tú puedes tener, luz, agua, costos que tú sabes que mes a mes se mantienen casi siempre. Estos costos debes desarrollar una lista y necesitamos considerarlos para poder definir cuál es nuestro precio, ¿ok? Segundo, esto casi nadie lo toma en cuenta, costos variables. Esto casi nadie lo toma en cuenta, lo que son los costos variables. ¿Cuál es la diferencia entre costos fijos y costos variables? Costos fijos, por ejemplo, es la luz, que esto lo pagas mes a mes, como un ejemplo. Y un costo variable, en este caso sería el jabón que compras cada 2 meses o cada 3 meses. Por eso son variables, porque no es algo que tú mes a mes vas a estar comprando, pero quiera que no, en algún momento tú te encargas de invertir en esto. Esto hay que considerarlo, chicos, ¿ok? Esto es muy importante que lo consideremos. Y la cuarta, que esto absolutamente yo creo que solo el 2% de las personas considera la última variable, es utilidad esperada. Perdón, proyección de utilidad. Así aparece en el libro. Ahí está. Proyección de utilidad. La proyección de utilidad casi nadie la toma en cuenta. La proyección de utilidad casi nadie la toma en cuenta. Y es que dentro de esto, ya. Dentro de lo que es la proyección, nosotros vamos a poder definir, deme un segundo que hay uno que ya me cansé que está escribiendo, lo voy a sacar. Ya, va uno. Listo. Entonces, dentro de esto, y aquí vamos a ver, iPhone Abelardo. Voy a sacar a otro. Espérame.
Permítanme. Listo. Entonces, dentro de todo esto, la siguiente es la proyección de utilidad. ¿Cuál es la utilidad que tú quieres llegar a manejar? La utilidad que quieres generar es un 5%. La utilidad que quieres generar es, en este caso, un 10%. ¿Por qué? Porque a veces nosotros basamos los precios que nosotros queremos, en este caso, colocar no como un negocio, sino en una corazonada, como que decimos, no, es que a mí lo que me gustaría ganar o a mí lo que verdaderamente siento que quiero ganar son, en este caso, yo qué sé, $50 por noche o quiero ganar, yo siento que la propiedad es muy bonita, yo siento que la propiedad es una propiedad que está muy bien equipada. Entonces, basamos todo en un sentimiento y no lo basamos desde un lado 100%, en este caso 100% numérico, ¿ok? Y este es un punto muy importante porque nosotros las decisiones que tomemos cuando estamos hablando de estrategias de precios dinámicos, porque ahorita vamos a hablar de esto, lo que son estrategias de precios dinámicos. Hay gente que me dice, Rodrigo, al algoritmo le gusta que tú cambies los precios. Y hay mucha gente que se pone a cambiar constantemente los precios, se pone a cambiar constantemente las fotos y está bien. O sea, está bien que tú cambies los precios. Es más, Airbnb te da una opción que se llama precios inteligentes, donde él prácticamente con su propia inteligencia artificial toma la decisión de colocarte diferentes precios dependiendo de la demanda que él percibe dentro de lo que es el mismo aplicativo. También hay herramientas de inteligencia artificial que se encargan de hacer esto. Ahorita lo vamos a ver como PriceLabs, como Wellhouse, que se encargan de poderte colocar diferentes precios según la demanda que se percibe dentro del mercado. Pero más allá de que ellos lo hagan por ti, es muy importante que tú entiendas cómo poder colocar tus precios y cómo poderlos manejar. Para esto, el primer punto es entender si estás teniendo el precio correcto. ¿Cómo nosotros podemos saber si estás teniendo el precio correcto? Tienes que considerar estas cuatro variables. ¿Ok? Considera el precio dentro del sector, considera tus costos fijos, considera tus costos variables y por último, haz una proyección de cuánta utilidad tú quisieras generar al mes. Mira que un 5% ya es una buena utilidad, un 10% ya es una buena utilidad, un 15, un 20, o sea, todo lo que sea por encima de cubrir tus costos fijos y variables, ese porcentaje que tú obtengas ya es rentable, ya hay una rentabilidad, por ende ya el negocio te funciona, por ende ya podrías prácticamente generar, aún más, ¿ok? Entonces, voy a continuar. Miren que tengo aquí algunos niños chiquitos, entonces voy a continuar con la diapositiva mejor. Ah, aquí está. Bueno. En otro momento les enseño la estrategia. Esa, creo que ahí aparece la pantalla. Listo, bueno, ahí está. En otro momento les voy enseñando entonces cómo poder desarrollar una estrategia gradual de precios, que es lo mismo que ustedes pueden hacer desarrollando herramientas de IA. O sea, lo pueden hacer, por ejemplo, con Predlord. En este momento me gustaría hacerlo, pero no sé cómo bloquear ahí. Y tengo algunas personas que de pronto se les va la mano. Entonces, mejor lo vamos a seguir haciendo desde la diapositiva. Estrategia gradual de aumento de precios, ¿ok? Primer punto, incrementar tarifas según ocupación y temporada de manera calculada. Este punto es muy importante porque nosotros tenemos que aprender en aumentar o decrecer nuestras tarifas según las temporadas que en este caso existan. Para esto yo les voy a recomendar ciertas herramientas que en este caso son PriceLabs. Es una herramienta muy buena para ajuste automático según la demanda. Y AirDNA, que es un monitoreo de tendencias en este caso de mercado. Con esto nosotros podemos hacer una maximización de ingresos sin perder la competitividad. Recuerden las cuatro variables que yo les hablé. Estas son sumamente importantes para definir un precio, pero también hay otras cosas que tenemos que considerar.
dentro de todo esto es no solo el precio, sino la demanda. ¿Qué tantas personas pueden haber interesadas dentro de lo que es el sector? Existen diferentes tipos de demanda, existen prácticamente tres tipos de demanda. Lo voy a tratar de dibujar aquí porque quería hacerlo en el pizarrón, pero es imposible. Entonces, aquí, demanda baja, ¿ok? Demanda media, ¿ok? Y demanda alta. Quiere decir que el precio que tú manejas tiene que tener tres tipos de variables o tres tipos de precios distintos. Tienes que tener un precio definido de demanda baja, que ojo no afecte tus costos y que genere una utilidad. Por ejemplo, aquí puede ser que tu utilidad sea más pequeña, supongamos que es de un 5%, ¿ok? Necesitas también, necesitas también un precio de demanda media, ¿ok? Un precio de demanda media, que aquí tal vez vas a tener un porcentaje de utilidad un poco más grande, un 7,5%, y un precio de demanda alta, que aquí es donde vas a explotar con todo, porque aquí es donde de pronto te vas a llevar, yo qué sé, hasta un 20% de utilidad en el mes, pero debes manejar tres tipos de precios para tres demandas distintas. ¿Qué es la demanda para los que de pronto no entienden este concepto? La demanda es, por ejemplo, muchísimas personas que están interesadas en un tiempo determinado en reservar, en este caso estamos hablando de propiedades, reservar dentro de lo que es el sector. Digamos que tú estás en X sector, vas a tener épocas donde va a haber una demanda baja, o sea, muy poca gente va a querer llegar en ese momento. Y como existe la oferta y la demanda, para que lo entendamos, oferta es personas que tienen Airbnbs, demanda personas que están interesadas en reservar esos Airbnbs. Cuando la demanda es baja, digamos que aquí tenemos a estas personas interesadas y tenemos mucha oferta. Cuando es más oferta que demanda, la demanda se diluye a un punto donde hay personas que no reciben reservaciones. Por ejemplo, aquí esta persona no recibió reservaciones. ¿Por qué? Porque hay una demanda baja, hay muy poca gente interesada, pero hay muchas personas ofreciendo los espacios. Entonces, esto es una demanda baja. ¿Qué sería una demanda media? Cuando estamos casi que igual, igual. Hay buena oferta, o sea, hay bastante oferta, y también hay bastante demanda. Estamos igual. ¿Y qué es una sobredemanda? Una demanda alta. Hay mucha gente, demasiada gente interesada en propiedades, en reservar. Se vino el festival yo que sé, un festival famoso que haya por tu sector. Mucha gente llega, mucho turismo y la oferta sigue siendo la misma, una oferta pues media, ¿no? Pequeña. Entonces todos empiezan a tratar de reservar y nos quedamos sin espacios. O sea, hay personas que se quedaron sin poder reservar. Eso es una demanda alta. Entonces, cuando hay una demanda alta, nosotros tenemos que aprender a tener precios más elevados. Cuando hay una demanda media, tenemos que aprender a tener precios justos y cuando hay una demanda baja, tenemos que aprender a tener precios para poder llegar a esas pocas personas que están visitando, pero nos reservan a nosotros. Si tú sabes dominar estas tres variables, van a pasar dos cosas. Primero, el algoritmo te va a posicionar mejor porque va a entender que tú sabes cómo, obviamente, hacer que tu propiedad se mantenga siempre reservada. Y segundo, puedes lograr un porcentaje de reservación entre el 70% hasta el 100%. Si tú sabes manejar estas tres, puedes reservar del 70 al 100% de ocupación y lo mejor de todo también es que aprendes a maximizar lo que son tus ingresos. Tienes una maximización de ingresos porque prácticamente sabes cómo exprimir el limón cuando está jugoso y sabes también cómo negociar cuando no hay tantas personas interesadas para que de igual forma ocupen tu espacio, que seas de los pocos que tienen reservaciones en esas fechas, pero tú debes manejar tres tipos de precios. Esto al final va a hacer que el algoritmo entienda una cosa. El algoritmo va a decir, ok, el anuncio gusta,
y es una propiedad que casi siempre está reservada. Por ende, lo voy a mostrar más. Métanse a algunos Airbnbs y vean si Airbnb a veces coloca ahí abajo que dice, esta propiedad casi siempre está reservada. Felicitaciones, esta propiedad casi siempre tiene reservaciones. Métanse a ver si de pronto a ustedes les aparece a ustedes o también métanse a ver si los Airbnbs de alguien más, porque ahí ustedes se van a dar cuenta de ese pequeño detalle. Así que estos puntos son muy importantes. Uno, para mejorar el algoritmo es el tema de precios. El tema de precios ayuda muchísimo para poder mejorar el posicionamiento. Y el segundo es el tema de respuestas inmediatas. Si tú eres alguien que responde con tiempos muy cortos, créeme que esto ayudará muchísimo a posicionarte mejor dentro de las búsquedas por el tema del servicio al cliente. Recomendaciones que te doy, nunca hables, por ejemplo, en el chat, ¿verdad? Cuando estés en los chats, nunca pongas cosas como, por ejemplo, puedes pagarme en efectivo, cualquier tipo de transacción que vaya por fuera de las políticas de Airbnb, nunca lo escribas dentro de lo que es el chat, ¿ok? Esto jamás lo hagas. Siempre resuelve cualquier cosa con las políticas de Airbnb de la manera correcta dentro de lo que es el chat. Entonces, ¿qué herramientas de inteligencia artificial podemos utilizar para la gestión de propiedades? Punto número, chatbots avanzados. Punto número dos, respuestas personalizadas en tiempo real. Airbnb da una opción para que puedas mandar mensajes ya puestos, ya colocados a ciertos horarios determinados de las personas que ya te reservaron, así que utiliza eso por si de pronto tú no tienes mucho tiempo. Esto te va a ayudar muchísimo a mejorar la experiencia del huésped. ¿Qué considera el algoritmo de Airbnb en ese momento? Primero hace un análisis de sentimiento, identifica patrones en reseñas y también hace una predicción de problemas. Detecta cancelaciones y malas reseñas antes de ocurrir. Estos puntos son sumamente importantes que entendamos, como vuelvo y repito, es una tecnología ya avanzada, ya es una tecnología muy innovadora, donde siempre va a estar buscando prevenir. No tiene que pasar el desastre para que a ti te deje de posicionar. Si Airbnb detecta que tus reseñas no son 100% eficientes, detecta que hay mucho atraso cuando tú contestas, detecta que tú no manejas precios coherentes, por eso la gente no te reserva. Todo esto va a hacer que el posicionamiento haga que tu anuncio no se posicione mejor. ¿Ok? Entonces, con esto nosotros vamos a lograr una optimización de precios en tiempo real. ¿Qué herramientas les recomiendo para esto? Plataformas como Beyond Pricing y Wellhouse que van a ajustar tarifas según la demanda, la competencia directa y eventos y festividades. Yo me gustaría poder en algún momento enseñarles estrategias de precios dinámicos de manera totalmente manual, sin la necesidad de que utilicen Beyond Pricing o PriceLabs o Wellhouse, para que lo puedan hacer sin tener esa necesidad de tener que pagar una herramienta que lo haga por ustedes. Lo ideal yo considero que es uno, aprenderlo a hacer y de esta manera van a poder tener una ocupación y mayores ganancias. Quiero contarles que yo tengo alumnos que han logrado tener una ocupación entre el 85-90%. Yo tengo propiedades en un 100% de ocupación gracias a saber cómo utilizar precios dinámicos según demanda sin la necesidad de tener que utilizar estas herramientas de inteligencia artificial. Estas ayudan, pero es mejor también uno aprenderlo a hacer, ¿ok? Entonces, para ir terminando, uno de los últimos puntos que nosotros vimos es que el posicionamiento que va a tener tu anuncio va a estar direccionado con el engagement que ese anuncio tenga con los huéspedes. Esto prácticamente quiere decir que entre mayor retención tenga, esto va a hacer que tu anuncio se posicione mejor. ¿Cuáles son las dos variables más importantes para lograr esto? Títulos y descripciones.
necesitamos tener una estrategia avanzada para lo que son nuestros títulos y nuestras descripciones. Así que para el tema de títulos, aquí les dejé una fórmula que ustedes pueden utilizar para colocar un buen título. Yo les recomendaría que si no están viendo resultados, cambien su título y cambien sus descripciones al 100%, ¿ok? En el título utilicen estas tres variables: tipo de propiedad, ubicación principal y diferenciador clave. Pongan estas tres variables dentro del título y va a tener un porcentaje más de engagement, o sea, la gente va a entrar más a su anuncio porque les va a llamar la atención. Segundo, uso de palabras claves dinámicas para temporadas o eventos locales, eso también es una muy buena estrategia. Y tercero, resaltar experiencias únicas en lugar de clichés, ¿ok? De esta manera vamos a poder trabajar mejor lo que son nuestros títulos, lo que es el copywriting de nuestras descripciones. Deben saber que el copywriting hasta es un arte. Hay libros donde se habla muchísimo de lo que es un buen copywriting. Así que no es solo colocar es bonita y etcétera, sino sí es un trabajo que nosotros tenemos que hacer. De esta manera nosotros vamos a poder brindar lo que son experiencias memorables con diferentes diferenciadores, y esto va a mejorar la percepción de la propiedad y generar aún más reservaciones. ¿Ok? Así que con este punto, el plan de escalamiento 2025, tres puntos claves que tenemos que trabajar. Primero, aprendan a definir su mercado objetivo utilizando RDNA. Segundo, ajusten sus precios y sus títulos según las métricas del algoritmo. Y tres, hagan un monitoreo y ajusten estrategias cada trimestre. Si ustedes quieren desarrollar un cambio, yo les recomiendo que lo hagan cada 3 meses para poder empezar a ver qué funciona mejor. De esta manera vamos a mejorar la visibilidad y la rentabilidad. Chicos, cuando hablamos de algoritmo, quiero que entiendan que esto no es darle un clic a algo y que listo, ya todo cambió. Esto no es vender humo. Esto no es de decirles, miren, si ustedes le dan clic a este botón, el otro mes ya tienen un 100% de reservaciones. No. Mejorar el posicionamiento de una propiedad a veces viene desde mejorar la propiedad como tal. A veces la propiedad no tiene buenas fotos, a veces la propiedad verdaderamente es una propiedad que no se está sabiendo vender. Y yo creo que soy de los pocos que verdaderamente dice esto. Hay muchos gurús que a veces no quieren decir esto y yo sí se los voy a decir. Y es que el lugar donde esté su propiedad importa. Importa muchísimo dónde está ubicada su propiedad. Pero ojo, aunque su propiedad no esté ubicada en un buen sector, esto no quiere decir que no se pueda vender esa propiedad. Se puede vender, pero hay que hacer un esfuerzo mayor, con mejores precios, con mejores títulos, con un mejor copywriting, pero el lugar donde está también tu propiedad va a influir hasta cierto punto en qué tanto tráfico, en qué tanto turismo haya. Ahora bien, si tú estás en un buen lugar, si tú ves que las demás personas están teniendo muchas reservaciones, pero tú no, hay un verdadero problema. Y a veces hay que trabajarlo desde la propiedad en sí misma. Como vuelvo y les digo, todo esto está dentro del libro Dominando el Algoritmo, y también utilizando la herramienta y el aplicativo de posicionamiento Housty. Les comento que vamos a estar teniendo los últimos cupos para todo lo que es la mentoría uno a uno con el posicionar su propiedad. Vamos a estar teniendo los últimos cupos prácticamente de este año, así que estén pendientes en el chat porque voy a estar dando los últimos espacios para poderles explicar cómo funciona nuestra mentoría uno a uno, todo el tema del curso. Esta mentoría ha hecho que muchas personas que tienen una ocupación de un 30% logren aumentar a un 55, o sea, un 25, un 20, un 30% más, eh, y gradualmente logren mejorar su retención, clientes frecuentes, que haga que mes a mes haya una consistencia, ¿ok? Este es un punto muy importante que cada uno de ustedes siempre debe buscar dentro de este plan, y es la consistencia. Busquen la consistencia de utilidad. Vean esto como un negocio. Hagan números. Vean verdaderamente cuánta utilidad quieren. Proyecten esa utilidad. Trabajen para esa utilidad.
transformen su utilidad, su propiedad para esa utilidad y van a ver que la utilidad va a llegar, ¿ok? Así que espero que esta información les haya gustado. Voy a estar subiendo los últimos cupos para mentorías 1 a 1 dentro del curso intensivo que nosotros tengamos. También si hay alguien interesado que quiera saber dónde puede conseguir este libro de lo que es el algoritmo dominando las rentas, que son todas las claves profundas de técnicas y cambios de configuración para poder posicionar mejor el algoritmo, me puede escribir ahí en el WhatsApp para si tienen alguna duda. Y espero que esta información les haya servido muchísimo, ¿ok? Que pasen una feliz noche, próspero año nuevo a todos. Se viene un 2025 de muchísimas reservaciones, muchísimo crecimiento y estoy seguro, aquí les voy a abrir el chat para que puedan ahí escribir. Y estoy seguro que este 2025 van a lograr sus objetivos, ¿ok?